Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Mirar por fe. Nosotros debemos vivir por fe. Cuando Jesús vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe dio conclusión, según su experiencia y conocimiento, de que era imposible alimentarles a esa gran multitud. Entonces le dijo al Señor: Rabí, no es posible. Así dio una conclusión negativa. Pero Andrés, a pesar de la duda que tenía, con la fe de un grano de mostaza, con 5 panes de cebada y 2 pececillos, se acercó a Jesús. Jesús recibió esa fe y hizo el gran milagro. En cualquier situación en que estemos, cuando avanzamos en adelante por fe, podemos experimentar los milagros. Como Felipe confió en su experiencia y conocimiento, pensó que era imposible para que miles de personas comieran en el desierto, que no había nada. Juan 6, del 5 al 7, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús, a la pregunta de Jesús, respondió negativamente. Los pilotos, cuando manejan el avión, una de las cosas de las que temen más los pilotos es el fenómeno de equivocación en la aviación, la cual indica el estado en el que se equivoca de la posición del avión por un error en los sentidos del piloto, el cual no debe confiar en sus sentidos, sino el panel. En nuestra vida es lo mismo. Cuando tomamos el camino llamado la vida, no debemos confiar en nuestra experiencia o los sentidos, sino andar por fe. Debemos andar conforme a la palabra de Dios que nos enseña. Sin tener fe en Jesús no se puede experimentar del milagro. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Donde no hay fe, no hay milagros. Cuando Jesús enseñaba, en las sinagogas de su pueblo, muchos se maravillaron por su enseñanza. ¿Cómo él puede tener? ¿De dónde sale esa sabiduría, esa prudencia, esos talentos? Así se maravillaba la gente de su pueblo. Pero los de su pueblo, como le miraban con su punto de vista, no pudieron experimentar los milagros. En Marcos 6, del 5 al 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Como no hay fe, no pudo hacer grandes milagros en su pueblo natal. En la Biblia, cuando Dios resuelve los problemas, si nosotros llevamos un vaso grande, Dios obra grandemente
vaso pequeñamente. A los hijos de Eliseo, que presten vasos, que presten muchos vasos, y esos vasos vacíos que Eliseo les dijo que vertiera el aceite suficientemente. Entonces los hijos de la mujer prestaron los vasos. Sí, tráeme más, hijos. No hay más, madre. Entonces en ese momento se cesó el aceite. Según el límite de los vasos, el aceite salía. Pero si los vasos están limitados, entonces el aceite se cesó. ¿Qué tipo de vaso usted tiene? Conforme a ese vaso, al tamaño del vaso, el Señor lo va a llenar. Y lo va a cesar. Felipe, en ese momento, no se puede, no podemos alimentarles. Como ese vaso estaba cerrado, entonces Dios no podía dar, no hay nada para darle. Pero Andrés, en contraste, era hermano de Pedro, que no tenía mucha inteligencia, pero tenía fe, poca fe. No era grande tampoco, porque él así trajo 5 panes y 2 pececillos, pero aunque fue muy poca, muy pequeña, así estremeciéndose, temblándose, pero cuando el Señor hace el milagro, ¿con qué lo hace? Con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dios Jesús lo hizo, con lo que nosotros nos acercamos. Jesús hace el milagro con el que nos acercamos. Entonces Dios tiene más importancia de lo que tenemos según nuestro tamaño de fe. En Juan 6, del 8 al 9, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Felipe dijo: imposible, absolutamente. Pero Andrés buscó una manera y vio que un muchacho tenía algo, que era 5 panes de cebada y 2 pececillos. El pan de cebada era comida humilde que comían los pobres, y 2 pececillos estaban salados. Ese tipo de comida estaba muy salada, teniendo poca cantidad y mucha sal. Si nos lo dieran, no lo comeríamos. Esos alimentos así consumían los pobres. Pero Andrés lo trajo a Jesús, aunque era muy poco en cantidad, y le dijo a Jesús: ¿qué es esto para tantos? Andrés era el que tenía fe. Felipe, nosotros escuchando su respuesta, viendo su respuesta, podemos saber que no tenía fe, pero Andrés, aunque
era poca, pero tenía fe, como la lámpara que está a punto de apagar. Era tan poca su fe. Según su palabra podemos saber que su fe era muy pequeña, pero el Señor recibió esa fe pequeña de Andrés y hizo el milagro grande. Aunque sea un grano de mostaza, si nos acercamos al Señor por fe, el Señor lo usa como un ingrediente para el milagro. Debemos acercarnos a Él con algo, no con manos vacías. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, a este sicómoro desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Por lo que el milagro lo hace el Señor y lo que debemos hacer es avanzar en adelante por fe. Como el desierto donde carece de todo, en nuestra vida también hay muchas carencias. Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eclesiastés 7:14 está escrito: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. No solamente existen los problemas, Jesús, sino también Jesús está juntamente con ellos. En Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos sustenta. Lo más importante es cuánto confiamos en Jesús. Aunque está Jesús con nosotros, si no lo agarramos y si estamos perdidos, no agarrándole, nada, no se servirá de nada. Cada uno de ustedes tienen un grano de mostaza con el cual, si ustedes piden la respuesta sobre sus problemas, este grano de mostaza por este grano de mostaza de fe será hecho el milagro. Sembren un grano de fe, un grano de mostaza de fe. Esperen que suceda el milagro y lo confiesen con sus labios. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Si usted han orado, si han pedido una vez, deben creer que vendrá la respuesta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho según nuestra porción que pedimos, con el cual que pedimos, Dios nos responde. Dios cuida a los hijos que creen en Él y le siguen, no olvidándose de ellos. En Isaías 41:15 está escrito: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Como la madre se olvidará del hijo de su vientre, absolutamente nada. Pero aunque el hombre sí, Dios nunca se olvidará de nosotros. Hermanos, ¿qué le parece? ¿Cuántas aves vivirán en esta tierra? Entre los seres vivientes, el número individual más grande son las aves, que son unos 10 veces más
que la población entera de la humanidad. Pero Dios aún a esas aves del cielo, que son muchos, las alimenta. Jesús les dijo a sus discípulos: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, por supuesto, que valen más los hijos de Dios. Por eso Dios no puede dejar de alimentarnos. Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nosotros debemos mirar siempre a Dios bueno y vivir por fe. Los pesimistas se enfocan en los problemas escondidos en todas las oportunidades. Y los optimistas, las oportunidades en todos los problemas. Si llega una tela, muy grande, donde los pesimistas no ven dentro de esa tela que contienen buena cosa, sino solo ve el exterior y luego ellos quedan decepcionados. La oportunidad que da Dios viene envuelta en una tela llamada la aflicción, pero el que no tiene ojos de fe solo ve esa tela de sufrimiento, por eso queda frustrado y desesperado. Pero el que tiene ojos de fe ve la oportunidad oculta en el problema. Mientras vivimos en esa tierra, no debemos confiar solo en la experiencia y el conocimiento humano, sino esperando en Dios Todopoderoso y el bueno, quien está siempre con nosotros. Debemos salir en adelante por fe. Entonces, Dios hará cosas grandes y maravillosas por nosotros. Los que creen en Dios piensan que Felipe no tiene fe y Andrés no es una persona eficaz, pensando qué van a hacer con esos panes de cebada y 2 pececillos. Pero la fe es dada a cada uno de nosotros como nuestra posesión. Andrés, Juan tenían fe. Felipe sí tenía fe, pero negó pensando que no tenía fe. Los dos tenían fe, pero Felipe pensó que no la tenía. Pero Andrés, aunque era poca, pero la tenía. Pensó que la tenía. Aunque eran muy pocos, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Él lo vio por fe. En principio nuestra iglesia no era tan grande como la que tenemos ahora. Para tener la asistencia de 10,000 miembros, nosotros empezamos de 7,000 y luego, según nuestro diseño de fe, entregamos al constructor, el cual edificó esta iglesia donde quepan 7,000, 10,000. Entonces ustedes también tienen que tener
ese volumen de fe. Si no le satisface su volumen de fe, Dios dirá que espere. Y Dios esperará hasta que su volumen de fe crezca. Y lean Biblia a menudo. Leyéndolo, deberán poseer la fe, los volúmenes de fe que tenían los personajes bíblicos. Yo estaba orando por los enfermos, que uno de ellos era un universitario de la Universidad de Yonsei, y él dio su testimonio. Es que el pastor Cho era muy conocido de sanar a los enfermos, pero ¿por qué no me sana? ¿Por qué yo no puede ser sanado? ¿Por qué no se sana a mí? Hoy día también me lo enseñó, nos lo enseñó, todavía no fui sanado, me duele todavía. Entonces yo le pregunté si le duele mucho el vientre, ¿no? La barriga, ¿no? El estómago, ¿sí? Cuando empieza a tener ninguna dolencia en su corazón, puede ser sanado. Entonces él empezó a orar y luego quería por una hora y luego quería dar su testimonio, porque en mi corazón se produjo la fe, entonces yo seré sanado. Y en la Biblia les dice, será hecho como has creído. Como usted cree en su corazón será hecho. Sin la fe, sin fe es imposible, no se logra nada. Debe tener primero el vaso de fe, Dios puede usarlo. Dios quiere ayudarnos, pero debemos ser ayudados. Para ser ayudados debemos acercarnos a Dios trayendo el vaso. Cualquier cosa que pidamos, debemos preparar el vaso en nuestro corazón. Leyendo la Biblia, debemos preparar el vaso de fe con el cual si oramos, en el cual vendrá la respuesta. La Biblia dice que está la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. El que está atado de la ley del pecado y de la muerte lleva la vida sufriente y cargada del pecado, los delitos, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Pero la razón por la que el hombre está bajo la ley del pecado y de la muerte es por el pecado de Adán y Eva. Hermanos, el hombre originalmente ha sido creado para vivir gobernando el mundo material. En Génesis 1 del 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así dijo la Biblia. Dios hizo al hombre para que sojuzgase y señorease en todas las cosas. Por eso, hermanos, si una vez que el hombre se hace ser espiritual, ya no se hace esclavo del material. Como el hombre es espíritu que
no solamente señorea en su carne propia, sino también en el mundo alrededor de sí mismo. Pero a pesar de eso, si vemos la actualidad, no estamos gobernando el mundo material, sino por el cual somos gobernados. Este hombre criado para señorear en todas las cosas, vive esclavizado del pecado, gobernado por la desesperanza, cautivo de la enfermedad, destrozado por la pobreza, la frustración y la maldición, y al final siendo esclavizado de la muerte y la carne llega a ser pudrida. ¿Por qué el hombre se ha caído de esta manera como esclavo del ambiente material? Es porque el hombre se decayó y su espíritu murió. Adán y Eva al principio moraban en la ley del espíritu de vida, pero fueron engañados por el diablo, se rebelaron contra Dios, comieron del árbol y fueron rechazados al pecado y a la muerte, siendo juzgados por el juicio de la ira de Dios. Si hubiera vivido el espíritu del hombre, el hombre habría vivido comunicándose con Dios, creando el mundo material, gobernándolo y dominándolo, pero el espíritu del hombre murió y se quedó esclavizado al hombre material, al mundo material, y llegó a tener una vida miserable. Entonces, ¿no habrá manera de vivificar espiritualmente de nuevo el hombre? De nuevo no podrá comunicarse con Dios y vivir criando el mundo tridimensional y gobernándolo. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, al final también carne es. El hombre desde nacer es pecador, que no puede ser librado de la ley del pecado y de la muerte por su propia fuerza. Por eso Dios envió a Jesús a este mundo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace 2000 años, de tal manera amó Dios al mundo que nos envió al unigénito de su Hijo Jesús. Y Jesús dio buenas nuevas por 3 años y medio y luego se hizo ofrenda de redención por la humanidad. Y el Espíritu Santo que ejecuta la ley de vida libró al hombre con la vida de Cristo y nos ha hecho como hijos de Dios hermosos. Pero el incrédulo que no acepta esa gracia de la salvación de Dios Trinidad estará ahogándose en el hoyo de la ley del pecado y de la muerte, morirá y será lanzado en el lago de fuego y azufre. Aquí el pecado significa la desobediencia a Dios y la muerte, la incredulidad al Espíritu Santo, que es esencia de vida. Si no cree en Dios y se corta la comunicación con Dios, será la infelicidad. Inescrutable será la infelicidad que uno se sentirá. Pero el que estaba sufriendo atado por la ley del pecado y de la muerte, si se acerca a Jesús arrepentido, será librado de la ley del pecado y de la muerte y recibirá la salvación y la vida en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, por lo que no hay otra manera de ser salvos sino Jesús. Solamente cuando se acerca a Jesús puede ser librado de la ley del pecado y de la muerte y llegará a tener la libertad y la paz verdaderas. Cuando fui a Nueva York y estaba presidiendo una conferencia y había una pareja que salió al púlpito y dieron sus testimonios. Esa pareja tuvo el SIDA y primero el esposo y luego la esposa también fue contaminada. Y todos estaban sentados por el SIDA en la silla de rueda y no se levantaban, no se podían caminar. Entonces, y por el SIDA tenían, ellos sufrían por artritis, de neuralgia y estaban casi en el periodo terminal. Y ellos en la silla de rueda, ellos vinieron a la conferencia que yo presidía, pero ellos entendieron que para Dios nada es imposible. Entonces, ellos creyó en que para Dios es todo posible. Entonces ellos vinieron a recibir mi oración. Entonces yo oré por ellos
poniendo mis manos sobre ellos. Pero luego de nuevo fui a Nueva York. Ellos fueron sanados completamente. Ellos así lanzaron la silla de rueda y ellos llegaron a ser normales. Y ahora están asistiendo a la iglesia y están trabajando normalmente. Y entonces el pastor que asistía a la iglesia, el pastor de la iglesia me dijo que todavía no vio que habían sido sanados lo que sufrían el SIDA. Así estaba tan emocionado en Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que cualquiera que se acerque a Jesús será librado de la ley del pecado y de la muerte, y el Espíritu Santo vendrá sobre él, tendrá vida eterna y libertad eterna y la corona de vida. Tercero, el que cree en Jesús será renacido por la ley del Espíritu de vida y puede atar los principados del pecado y de la muerte que son traídos por el diablo. Hermanos, los que creen en Jesús son librados de la ley del pecado y de la muerte, ya no están bajo el dominio del diablo. En Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ustedes ya han sido trasladados al reino de Jesús, por lo que la ley del pecado y de la muerte no les puede controlar. Cuando éramos pecadores, el enemigo diablo, acusándonos por el pecado, nos hurtaba, mataba y destruía. Pero ahora nuestros pecados fueron liquidados por la sangre de Jesús. Ya el diablo no nos puede acusar por algo. Como resolvió la cuestión del pecado, porque los principados y los poderes del diablo que nos gobernaba ya fueron derrumbados legalmente. Si sabemos esta verdad, podemos resistir al diablo con denuedo. Antes de creer en Jesús, Jesús vino y nos dijo: tú pecaste, yo te pillé así. No podíamos decir nada. No podíamos defender de nosotros, pero Espíritu Santo ahora dice: el diablo no tiene ninguna condenación para acusarle. El pecado de esta persona fue lavado todo por la sangre preciosa de Jesús. Así el Espíritu Santo nos dice: si sabemos de esta verdad, bien, y resistimos al diablo, el diablo se huirá. Y ahora tenemos la autoridad de vencer al diablo. Vamos a leer todos juntos Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios nos entregó la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Aunque no tengamos fuerza física, el que tiene autoridad le es suficiente solo por una palabra para mover y gobernar. El auto tiene fuerza, pero no puede moverse a un dedo del policía de transporte. ¿Por qué? El policía tiene autoridad. Hermano, ustedes como hijos de Dios tienen esa autoridad. Ustedes dicen: el diablo no puede moverse sino arrodillarse. Por lo que sepan que ustedes han llegado a ser lo que pueden vencer al diablo. No solamente Jesús resolvió el problema del pecado, sino las enfermedades, la maldición y la muerte, el resultado del pecado, también fueron solucionados. Por eso, creyendo en Jesús y estar libre de la ley del pecado y de la muerte, puede ser prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera su alma. Entonces, ahora por la gracia del Espíritu de vida, podemos vencer y podemos vivir disfrutando del quíntuple evangelio. Por la gracia del Espíritu Santo tenemos el perdón del pecado. Antes había muerto el Espíritu, pero por eso no podíamos entender nada el mundo espiritual. Como estaba muerto el Espíritu, por eso
no podía entender el mundo espiritual, pero si bien el Espíritu Santo nos alumbra nuestro corazón, la salvación de Jesucristo, y nuestro espíritu puede revivir. En 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aunque merecíamos ser abandonados por el pecado, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador, si lo confesamos, entonces la obra milagrosa del Espíritu Santo nos perdona, nos da la justicia, nos da la justificación, y el Espíritu Santo entra en nuestra alma. Así, de esta manera, por la gracia del Espíritu Santo, podemos dejar las transgresiones, la suciedad, y podemos llevar la vida llena del Espíritu Santo. Así, después de la caída de Adán, siendo esclavizado del diablo, así estaban viviendo, siendo destruido, hurtado, matado por el diablo. Así, entonces, tenían acciones sucias, no solamente un individuo, sino una sociedad, un país, el mundo entero. Está en el medio de ese diablo sucio, pero antes de echar ese espíritu inmundo, no podemos quitar todas las corrupciones que se actúan en nuestro medio ambiente, porque el espíritu malo está en el fondo. Por eso se pelean, se envidian, así se hieren. Pero si el Espíritu Santo viene, nosotros podemos entender el pecado. Espíritu Santo nos hace entender el pecado. Cuando yo ministraba en la iglesia recién establecida en Pulgangdong, había una hermana que quedó viuda en su edad muy temprana y sobrevivía por la venta ambulante con un hijo suyo, pero vino a nuestra iglesia y llegó a creer en Jesús. Así, al creer en principio, ella se alegraba, lloraba, así. Pero un día me dijo, ya no quiero creer en Jesús, porque antes de creer en Jesús yo mentía o vendiendo así cosas, pero ahora me hace sentir mal. Entonces, cuando mis hijos ya están crecidos, ya son grandes, entonces desde aquel momento yo voy a empezar a creer en Jesús. Así, de esta manera, hermanos, el Espíritu Santo nos hace que reconozcamos nuestro pecado y obra para que nos parezcamos a cada día a Jesús. El Espíritu Santo quiere que llevemos la vida justa, verdadera, santa y libre. Pero al tener lucha contra la carne por nuestra fuerza humana no podemos triunfar. Pero cuando dependemos del poder del Espíritu Santo, podemos destruir las cosas de la carne y llevar la vida espiritual. Hermanos, si el poder estar sentados en medio de este frío, porque el Espíritu Santo les ha ayudado. El mismo estar sentados en la iglesia, habiendo vencido toda la rebeldía de carne, es porque en ustedes está el Espíritu Santo. A su parecer que están aquí por su cuenta, pero no lo es. Sino el Espíritu Santo mora en ustedes y les sostiene, ayudando a que puedan conquistar la carne y levantarse. Por lo que si no fuera por el Espíritu Santo, nadie podrá llamar a Jesús como el Salvador, ni llamar a Dios como Padre, ni podrá vencer a la carne llevando la vida espiritual. Por eso debemos siempre reconocer al Espíritu Santo que Dios nos envió, darle la bienvenida, invitarle y confiar en Él. Hermanos, el que no está lleno del Espíritu Santo es como la nube sin la lluvia y el brasero sin el fuego. El que no está lleno del Espíritu Santo es como el árbol que no lleva frutos.
Sin el Espíritu Santo, aunque tuviera ceremonias y formas religiosas, no hay vida. Por eso, si no está lleno del Espíritu Santo, aún viniendo y saliendo de la iglesia, fuera de la iglesia, vive de igual manera que los incrédulos. Pero si se viste del poder del Espíritu Santo, puede conquistar el hombre de la carne y se hace la luz y la sal en donde quiera que vaya. Por lo que debemos orar fervientemente para que seamos llenos del Espíritu Santo, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, y en todo momento, si reconocemos al Espíritu Santo, le damos la bienvenida, le invitamos y confiamos en Él, por su poder podemos llevar la vida santa y limpia, y por la gracia del Espíritu Santo podemos ser sanados de las enfermedades y llevar la vida sana. En el Edén, el hombre cuyo espíritu, corazón y cuya forma física fue libre. No estaban oprimidos ni esclavizados, pero al caerse el hombre, el diablo oprimía al hombre con todas las maneras, y el físico está oprimido, se hacía enfermos. Pero si viene el Espíritu Santo, nos libera de las enfermedades físicas. Antes había un hermano que tenía su hijo de 5 años, le diagnosticaron la leucemia. Al ver a ese niño que estaba pálido, me llenó de la ira y tomé la decisión rotunda de echar al diablo que estaba comiendo vida de ese niño, y oré con todo mi corazón por él, y le dije al Padre que viniera sin falta a recibir la oración todos los domingos, y los miércoles. Pasó una semana, pero no había ningún cambio, y oré más fervientemente por el niño, y un miércoles antes del culto, el Padre visitó a mi oficina, y él me estaba hablando que vino a darme gracias, y de repente se abrió la puerta y un niño entró corriendo, y yo al verlo le reconocí que justamente era él, que estaba cargado en el brazo de su padre para recibir la oración. Es que él me contó que ayer llegó a casa después del trabajo y encontró a su hijo que no se levantaba por no tener fuerza, saltando por todo el lado del cuarto, y el padre quedó muy sorprendido viendo que su hijo se sanaba de la enfermedad que no se podía curar por la medicina moderna. Él confesó que con sus propios ojos había visto que Dios vive. Así me dio su testimonio en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Jesús sanó a todo lo oprimido por el diablo, la venida del Espíritu Santo sana a lo oprimido por el diablo, nos libera de enfermedades y trae sanidad. Y luego, por la gracia del Espíritu Santo, podemos ser librados de la pobreza y de la maldición. Podemos disfrutar de la bendición de Abraham. Jesús hizo la obra de pregonar el Evangelio a los pobres, y el Espíritu Santo también hoy en día lo hace. Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz y liquidó todas nuestras pobrezas y nuestra maldición. Solo con la venida del Espíritu Santo lo pueden entender esa verdad. Si no viene el Espíritu Santo, por la razón y el sentido del hombre, no pueden entenderlo. Por lo que en esta hora está el Espíritu Santo para que puedan entender en su corazón el hecho de que Cristo nos liberó de la pobreza y de la maldición, y creerlo. Así Dios les bendiga en el nombre del Señor. Y la venida del Espíritu Santo nos hace entender de la resurrección, la vida eterna y la esperanza eterna del reino de los cielos. En ese día de la segunda venida del Señor se cesarán nuestras lágrimas, angustias, lamentaciones, sufrimientos, y nos quitaremos de todas las dolencias de este mundo y viviremos eternamente con Cristo. El Espíritu Santo ha venido para hacernos que lo entendamos.
Hermanos, ustedes ya no están atados por la ley del pecado y de la muerte, sino la ley del Espíritu de vida les ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que no somos personas normales, no somos de la carne, sino del Espíritu. Somos hombres conectados con Cristo, con Dios, por lo que ahora podemos controlar nuestro destino, nuestro medio ambiente, por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que han venido hoy entiendan esta verdad y vivan disfrutando del quíntuple evangelio y la triple bendición.